Fugazmente, reflexiones psicológicas desde la poesía. Hablemos del ser humano y su comportamiento usando el arte. Si te quedas pensando después de escucharme, he cumplido mi propósito. Quiero que mis palabras se te queden, como se te ha quedado el recuerdo de las estrellas fugaces. Yo soy Lau, psicóloga y creadora de esta marca. A través de talleres, el podcast y contenido en redes sociales, quiero ofrecerte un espacio seguro de reflexión con mis palabras, porque conozco el poder de la palabra perfecta para sanar. Te dejo las puertas abiertas a este mundo. Fugazmente, conciencia en fragmentos. Manejar y ser capaz. Buenos días, buenas mañanas. Hoy los saludo primero porque este episodio va a ser un poco diferente. No está escrito en formato poesía, reflexión desde la poesía, sino que es más estilo blog. O sea, me puse a escribir como si fuera un blog que les estoy leyendo. Una narración paso por paso, por decirlo así, evento por evento. Y no tanto desde las rimas. Ya, habiendo dicho esto, empecemos. Este recorrido de aprender a manejar viene desde 2015, pero nace realmente de una creencia y sentimiento de incapacidad que por muchos años jugó un papel importante como obstáculo para aprender a hacer cosas. Entre esas, aprender a manejar. Es una creencia que está en mí desde que era pequeña, también cuando aprendí a manejar otra cosa, la bicicleta. Pero quiero que empecemos bien esta historia, hablando de manejar carro primero. Retomémoslo desde los 16 años. Esta es la edad típica en Colombia en la que se puede empezar a manejar por ley. Entonces, naturalmente, mis papás me metieron a clases durante una semana y al final me entregaron una tarjeta que decía licencia de conducción, que supuestamente certificaba que yo ya sabía manejar. Y vamos a hacer énfasis fuerte en ese supuestamente. A los 16 manejé sí mucho 1 o 2 veces y me dio miedo que sentía que no era muy buena para las dimensiones espaciales, por ejemplo, para parquear, saber dónde me cabía el carro, cómo hacía las curvas y también con el tema del carro mecánico. Hay carro mecánico y automático y el mecánico tiene su grado de dificultad más grande, en especial cuando uno está aprendiendo a manejar por la parte del clutch. Entonces, después de intentarlo varias veces, después de sacar la licencia, no volví a coger mucho el carro, de hecho casi no lo hacía. Aproximadamente a los 18 o 19 años de edad lo cogí un par de veces más. Intenté quitarme esos miedos, atreverme, retarme y convencerme a mí misma de que yo era capaz, que la licencia de conducción que yo tenía y que había renovado ya por ser mayor de edad no estaba solo de decoración en mi billetera. Cada semana iba a terapia psicológica en el carro, así como, digamos, citas de odontología, temas familiares, pero eran realmente pocos los motivos por los que yo usaba el carro, aunque lo estuviera haciendo más constante. Aún me daba mucho miedo, no sentía la confianza de parquear, la verdad no lo hacía muy bien, estuve cercana a chocar otros carros parqueando varias veces. Y durante ese periodo de 18 a 19 años yo choqué el carro un 23 de diciembre, me acuerdo súper nítido, cuando yo iba justamente a una cita médica. La ciudad estaba llena de taco, o de tráfico como se dice en otros lugares. Los nervios se apoderaron de mí y mi pie me jugó una muy mala pasada y le di como un mini choque, como un besito, a la placa de una moto que estaba al frente de mí, cuando el resto de carros estaba parado porque estábamos esperando que pasara el semáforo. Mi pie de los nervios solo dijo, nos levantamos y choqué. Eso fue hace demasiado tiempo. Quiero aclarar que no soy un riesgo para la sociedad, pero sí fue algo que para mi cerebro en su momento representó nuevamente un sentimiento de incapacidad. Un pensamiento de incapacidad, de no ser hábil, y eso nuevamente me marcó. Entonces por esa época también fueron pocas veces que yo volví a coger el carro. Eso que les acabo de contar podría ser tipo entre 2019 y 2020. En 2023 escuché un podcast que se llama Buenos Días Universo. El episodio que escuché y que busqué referente a este tema se llama Superar miedo a manejar, ansiedad y libertad. Claramente trata sobre el miedo a manejar que tuvo esa chica del podcast y que también por 10 años justamente, y cuál había sido la estrategia que ella había llevado a cabo en ese entonces para superarlo, para superar su miedo.
Ella contaba que había hecho una carta hacia sí misma, hacia una versión del futuro de ella que ya manejaba y que lo hacía muy bien, como una narración muy detallada. Entonces yo, aún atascada con mi miedo, decidí intentarlo y me escribí una carta a mí misma que en este momento les quiero leer. El encabezado, pues como el inicio, es Carta a Laura 2023. Te quiero contar que ya sabes manejar y lo haces muy bien. Eres muy buena para medir distancias entre carros, para pasarte de carriles teniendo presente la dimensión de nuestro propio carro. Te sientes feliz, te sientes contenta y cómoda, porque por tus propios medios te puedes desplazar hacia donde tú quieras en la ciudad y viajes en carretera. Ya sabes manejar, lo haces muy bien y te gusta. No te genera ansiedad, no te genera miedo antes de montarte al carro. Y con el carro puedes ir a cualquier parte, incluyendo centros comerciales, casa de amigos, pareja, la oficina y donde sea que necesites llegar. Imagínense la oficina, o sea, en ese entonces yo seguía en oficina. Es muy importante decirte que al saber manejar eres excelente parqueando el carro en cualquier espacio y en reversa, porque justamente al tener la dimensión del tamaño del carro clara y tener confianza en ti misma, eres muy buena parqueando. Ahora te sientes feliz, más realizada, más cercana a una versión mucho mejor de ti misma. Te sientes con un sueño que estaba pendiente y ahora es cumplido, y con algo que creías que era una incapacidad en esta vida, pero simplemente era un limitante pequeño que te habías puesto, porque ahora manejas, lo haces muy bien y lo disfrutas. Así que no te preocupes de cómo va a pasar, tú confía en que va a suceder como debe suceder para ti, para haberte ayudado a ser tu mejor versión. Ahí termina la carta. ¡Ay, tan bonita yo! Voy a hacer un paréntesis en este momento para decir que la intención de esa carta y lo que decía la chica en este podcast era: vas a escribir una carta en la que vas a decir, no sé cómo lo haces, no te preocupes, el paso 1, 2, 3 de cómo vas a vencer este miedo, solo quiero que sepas desde el futuro que ya lo haces y te vas a imaginar visualizando cada momento que te genera miedo, ansiedad, y lo vas a poner en esa carta y vas a decir, estas cosas que te daban tanto miedo, ya las dominas, ya eres capaz, eres muy buena, eres hábil. Entonces eso fue lo que yo hice. Eso fue 2023. Entonces, por supuesto, yo tenía el propósito de volver a manejar, de retomar ese año 2023. Spoiler, no sucedió. Le huí nuevamente a la acción, pero el motivo profundo era el miedo a ese sentimiento. Yo no quería sacar a la luz mi creencia de incapacidad. Y así pasaron los años. Los últimos recuerdos que realmente yo tengo de haber cogido el carro hace mucho tiempo antes de retomar fue, sí mucho, a mis 19, 20 años. Y no de manera frecuente, justamente por eso que les estoy contando, porque esto se relacionaba con un pensamiento que yo no quería explorar a profundidad, porque yo sabía de que si me metía a profundidad en las razones, en el no hacerlo, por qué no lo hacía, muy posiblemente no me iba a gustar lo que iba a encontrar en ese momento, y hay una parte de mí que no se sentía preparada todavía para afrontarlo. Siempre he contado yo con la suerte de tener mucho apoyo, de ser llevada a los lugares, de tener suerte con las plataformas de transporte como Uber, Didi, entre otras. Y también de no ser realmente juzgada por no manejar. Digamos, entre mis papás les hubiera gustado que yo hubiera manejado al inicio, pues mucho antes, cuando me sacaron la licencia, tipo 18, 19, también. No lo hice, pero en realidad nunca me juzgaron por eso, ni mi hermana, ni las parejas que he tenido. En realidad todos siempre han sido muy comprensivos conmigo, entonces eso de alguna manera me permitía a mí quedarme en cierta zona de confort y de autoconvencerme en el engaño de que no era tan grave que no supiera manejar y que no lo tenía que hacer porque habían muchas otras maneras de transportarme. Y que sí, en efecto, o sea, es importante saber manejar, pero no es como que si tú no sabes manejar en este momento de tu vida, seas menos o no puedas hacer las cosas. Claro que las puedes hacer, pero como están viendo, esto no estaba realmente relacionado con un tema técnico y de habilidad motriz, sino de una creencia. Y eso era lo que yo tenía que luchar, lo que tenía que desarmar. Pero bueno, volviendo al hecho de hace cuánto no cogía yo un carro. En 2023 no lo volví a retomar, como les decía. Escribí la carta, tenía la intención, pero no lo hice. Yo seguía con miedo, seguía sin saber muy a detalle por qué. Tenía como
la idea de que era la creencia de incapacidad, pero no lo había realmente confirmado y mi cerebro no había hecho ese clic completo. Lo intenté trabajar en mi proceso terapéutico, pero en su momento no me atreví a pasar a la acción y yo no quería atreverme tampoco porque no quería abrir esa puerta. Sentía que al hacerlo no iba a abrir un closet, sino que iba a ser más una bodega llena de cosas por desempolvar. En el momento no me sentía con las herramientas de limpieza que eran necesarias. Porque uno también se conoce, uno a veces sabe cuándo está listo y cuándo tiene la fuerza, las herramientas, las redes de apoyo para afrontarlo. Y yo en ese momento sentía que no, que todavía no era. También para 2023 hice otro esfuerzo de desbloquear mi miedo a manejar porque yo no sabía realmente de dónde venía tanta parálisis. Solo sabía que me generaba mucha ansiedad. El solo pensamiento de montarme a un carro, de posiblemente chocarme, de hacerle daño a alguien, de no hacerlo bien. El esfuerzo del que les hablo fue una visita a mi consteladora familiar. Yo he ido solamente una vez, pero la recomiendo 100%. La verdad fue un desbloqueo de muchas emociones, de muchas situaciones también, pero particularmente en este escrito les estoy hablando del miedo a manejar. Yo se lo comenté y ella me dijo que no veía ningún tema relacionado a patrones familiares o referente incluso a vidas pasadas, que pues yo creo en eso, o a que quizás yo estuviera cargando un trauma de otra persona en mi linaje familiar que a veces puede llegar a ocurrir. Entonces yo seguía sin la respuesta. Lo único que me pudo decir es que quizás sería un miedo a manejar por miedo de apoderarme de mi vida, como realmente me hizo la metáfora como de qué significa estar frente al volante, qué significa para ti ser la que conduce, manejar tu vida será apropiarte de tu vida, de genuinamente tomar el volante, el control, las decisiones para mí, por mí. En ese momento realmente no tuvo tanto sentido para mí, pero conectándolo ya al día de hoy, que es cuando escribo esto sí tiene un poco más de lógica. A partir de esa reflexión con mi consteladora, tampoco pasé a la acción. Seguía inmovilizada, pero seguía cómoda con estar dormida, con esa incomodidad. Yo seguía bien. La gota que colmó el vaso a toda esta experiencia, que nace puntualmente desde 2015, como les dije, fue un paseo a Manizales con mi novio, mi pareja actual, en 2024. Para las personas que quizás conocen Manizales, saben que es un lugar con muchas lomas, muchas subidas, muchas pendientes. Y eso hace un atractivo también muy particular para los ciclistas que planean retarse en sus caminos como ciclistas. Entonces, mi novio y yo estábamos admirando a esos ciclistas. Recién estábamos llegando a Manizales el primer día, los estábamos viendo y veíamos el esfuerzo tan grande que posiblemente requería montar en bicicleta en esas subidas. Y decíamos que eran muy valientes, estábamos hablando sobre eso. Él me hizo una pregunta relacionada a qué tan difícil creía yo que realmente era, y yo le contesté que no podría saber con certeza porque yo no sabía manejar bicicleta. Entonces que realmente yo no podría saber cuánto esfuerzo requería montar en Manizales. Creo que hay varias personas que no saben montar bicicleta, hay muchas otras más que sí lo saben. Ese no es el tema realmente del día de hoy, pero ya van a ver por qué se conecta con la narración. Él se sorprendió porque yo no sabía montar bicicleta, porque en realidad pues es más común que sí lo sepamos. Y yo me quedé por un segundo pensando por qué no sabía realmente montar bicicleta. Nunca lo había reflexionado a detalle. Solo era un hecho en mi vida. Yo no sé montar bicicleta, pero es algo que la verdad nunca me ha afectado. Sé bailar, me gusta caminar, sé patinar, sé nadar bastante bien, pero puntualmente montar bicicleta no sé. Y mi cerebro todo lindo, todo curioso, en ese momento decidió hacer un pensamiento muy pertinente a mi cuestionamiento. Entonces mi cerebro decidió prácticamente desbloquear las razones detrás de 3 momentos muy cruciales para mi vida, mientras yo hablaba y le explicaba a mi novio ese tema de la bicicleta y de que nunca lo había realmente aprendido. Momentos muy cruciales para instaurar creencias potentes. El tercer momento está realmente ligado a manejar, entonces vamos a empezar por el primer momento para que todo les haga sentido, que ya sé que posiblemente en este momento están como confundidos entre qué tiene que ver eso, la bicicleta y creencia, no entiendo, ya les voy a explicar todo, a desarmar todo. De pequeña, cuando mi papá me intentó enseñar a montar bicicleta, se frustró un día, estaba o teniendo un mal día o quién sabe. En consecuencia, yo también me frustré y lo dejamos quieto porque yo sentía que si no podía aprender rápido, eso significaba que no era capaz. Entonces me rendí. Primera vez que asumí mi incapacidad. Cuando me intentaron enseñar matemáticas en el colegio y no entendía las primeras,
Mis profesores se frustraron, yo me frustré porque ambos pensamos que no era capaz. Me recomendaron, a mis papás, que yo tuviera clases particulares cada semana, 2 veces por semana para reforzar, que de hecho sí las tuve. Segunda vez que asumí mi incapacidad. Más adelante en la vida, cuando a mí me intentaron enseñar a manejar un carro mecánico por primera vez y se me dificultó, se frustró el profesor de la academia. Él hizo casi todo el trabajo por mí, me dio tan solo una clase de parqueo al final y vio que como no era precisamente hábil, porque era la primera vez que estaba parqueando y un carro mecánico, obvio, apenas estaba aprendiendo, decidió acortarla. Me acuerdo muy bien de ese día. Y simular que llegaba tarde a otra clase con otro estudiante. Al cabo de una semana yo tenía una licencia que era tan solo una tarjeta, pero también era un motivo de angustia porque representaba la incapacidad para mí. Me frustré porque de esa manera me hicieron sentir incapaz y yo misma me hice sentir así, que no era capaz. Tercera vez y tercer momento. Y así con cada dificultad y en cada oportunidad me fui convenciendo un poco más de mi incapacidad. Lo más doloroso de esta experiencia, aparte del sentimiento, obvio, que apenas a mis 25 o 26 años me estoy dando cuenta de que me ha acompañado durante muchas experiencias y muchas situaciones, es el hecho de que nos hacen sentir incapaces muchas ocasiones solo porque asumen que debemos ser hábiles desde el principio. Quienes nos enseñan se les olvida que cuando ellos estaban aprendiendo, quizás también les tomó tiempo, quizás también era un proceso y quizás también se les hizo difícil porque no sabían cómo hacerlo. Al darme cuenta de toda esa creencia que me había acompañado durante años en un viaje a Manizales con mi novio, rompí a llorar. Pero pude entender realmente el porqué de esa inmovilidad. Ese es el mensaje principal de esto. Recuerden que cualquier cosa que empiecen a hacer, si al inicio lo sienten difícil, los hacen sentir como que no son capaces, o ustedes mismos se sienten que no son capaces y lo empiezan a abandonar, aunque tengan ganas de hacerlo, aunque sepan que pueden hacerlo, que las personas no nacemos aprendidas, que las cosas toman tiempo, que todo es un proceso, no se castiguen por tener que hacer el proceso, porque con el proceso es que vienen las habilidades, viene la paciencia, vienen experiencias y al final, cuando hayan domado aquella cosa que al principio les parecía imposible y los hacía sentir incapaces, también viene la satisfacción y el sentimiento de autorrealización. Como ahora para mí, que después de 9, 10 años en un ir y venir con el carro y la manejada, a mis 25, pero hoy 26 años, puedo decir que de nuevo estoy manejando. Porque soy capaz, soy buena, soy inteligente y aunque me tomó un buen tiempo retomar y aprender, eso no me quita todas las cosas que recién mencioné. Y a ti tampoco. Cada vez que sientas ese miedo, que se repita el sentimiento de incapacidad en tu mente, en alguna situación, cuando apenas estás iniciando algo, quiero que te intentes repetir esto. Soy capaz, soy fuerte, soy inteligente, soy hábil, estoy en el proceso. En mi caso, por ejemplo, yo me lo repetía muchísimo cada vez que me iba a montar al carro, desde el ascensor, cuando iba a arrancarlo, cuando iba a salir, cuando iba a parquear, o sea, en diferentes situaciones alrededor de ese miedo, porque tenía una creencia en mi mente que debía ser desarmada, debía ser reemplazada por otra más funcional, otra que fuera más real. Si tú necesitas repetírtelo cuando estés iniciando aquello que te paraliza, hazlo cuantas veces sea necesario, aunque te suene como algo muy simple o incluso una bobada. Hazlo, que nadie más que tú conoce tu proceso. Hoy con mi proceso yo soy testimonio y doy fe que a mis 26 años manejo cada semana al menos 3 veces. Aún me falta aprender nuevas vías, carreteras y desafíos, pero sé que voy a ser capaz, porque ya lo soy, porque lo he sido. Y asimismo, tú también lo eres, te lo aseguro. Para cerrar este escrito y esta narración, quiero decirte que te lo comparto, no necesariamente porque tú tengas este miedo a manejar, porque puede que no, puede que sí, pero puede que no, pero puede que alguno de tus miedos o limitantes o razones por las cuales te sientes paralizado y no avanzas es quizás esa misma creencia de no ser capaz, de sentir que no eres tan hábil, tan fuerte, tan inteligente. Vamos a desarmar esa creencia, vamos a buscar razones por las que sí lo somos. Cada vez que lo hagas bien, que lo intentes, vuelve a crear y a transformar esa creencia y repítete
con cada intento, con cada situación nueva, con cada vez que sales de tu zona de confort para intentar eso que te asusta, que sí eres capaz. Eso es todo por hoy. Nos vemos el próximo jueves. Besos enormes. ¡Mua!